tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con Ultimátum Noticias, la información más importante que se ha generado hasta este momento en el estado de Chiapas principalmente. Y pues no teníamos contemplado en el guión esta información, pero pues acaba de darse a conocer allá en la Ciudad de México. Resulta que esta mañana, seguramente ustedes se enteraron, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los estados que están en semáforo epidemiológico verde, como lo son Chiapas y Campeche, pues ya podrían iniciar la organización para el regreso a clases presenciales y que se iba a procurar que fueran vacunados los maestros. Bueno, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores y la CENTE dieron una conferencia esta tarde en la Ciudad de México y lo hicieron vía Zoom para toda la República Mexicana y acaban de rechazar regreso a clases como lo está proponiendo el presidente López Obrador, pero de eso le informaré en unos instantes más. Antes vamos a empezar con otras notas que ya tenemos preparadas para el siguiente bloque de noticias aquí en Ultimátum. Por ejemplo, le adelanto que fue encontrado también esta tarde el cadáver de una persona en el río Grijalva. Hubo una explosión en San Cristóbal de las Casas, dejó a una persona herida. Hubo otro bloqueo carretero este día de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, tomaron la caseta de cobro y estuvieron los manifestantes desplazados pidiéndole a los conductores 50 pesos cada uno, lo cual es ilegal, ¿verdad? Bueno, y también le informaré que el pescador que había sido desaparecido o había sido reportado como desaparecido desde el 28 de diciembre pasado, y que el día de ayer un barco tailandés lo encontró en alta mar, lo encontró con vida. Ayer le informamos que lo había reportado ese barco a las autoridades mexicanas, pero estaba en mar adentro. El día de hoy ya lo entregaron a las autoridades de México, de la Marina, pero su compañero no está claro si falleció o qué pasó con él, ni tampoco cuáles fueron las circunstancias por las que estos pescadores naufragaron durante varios días. Bueno, pues esas son algunas de las noticias, de las informaciones que le vamos a presentar en detalle, pero en forma muy breve y concreta en los próximos minutos, así que les pedimos que se queden con nosotros en los próximos minutos. Empecemos con este asunto. Los tripulantes del barco tailandés entregaron este martes al buque ARM Chiapas de la 14ª Zona Naval de Puerto Chiapas al pescador que fue rescatado con vida en alta mar en la víspera, cuyo acompañante, con quien había salido de Boca del Cielo en Tonalá el 28 de diciembre pasado, desafortunadamente falleció, se dio a conocer hoy de manera extraoficial. El náufrago rescatado está siendo trasladado por una embarcación mexicana hacia tierra, a donde llegará en el transcurso de mañana miércoles. Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado por la Secretaría de Marina Armada de México, en funciones de guardia costera, que en su parte sustancial dice que procedió a realizar las coordinaciones con el buque carguero y con el Centro de Mando y Control de la Armada para que un buque de la Armada de México se aproximara al mismo y así realizar la evacuación del náufrago de nacionalidad mexicana originario de Boca del Cielo en Tonalá, Chiapas. Le habíamos informado con toda oportunidad que estos dos pescadores se habían hecho a la mar el 27 de diciembre, pero el 28 se perdió contacto con ellos y desde entonces estaban en calidad de desaparecidos y hasta ayer, 7 o 6 días después, un barco tailandés que andaba navegando por aguas internacionales, se dice esto porque hasta ahí tienen permiso estos barcos que están transitando por esa parte del Pacífico, pues lo localizó, lo rescató y el día de hoy
lo entregó a las autoridades mexicanas, a este pescador. ¿Pero qué pudo haber pasado? Pues uno se pregunta, ¿por qué se perdieron? ¿Cuál fue la causa de que se hayan extraviado en alta mar estos dos pescadores costeños de Chiapas? No hay tormentas tropicales, no hay ciclones que pudieron haber causado, que habían precisamente hecho a alta mar. Entonces, pues todavía quedan dudas, ¿verdad? De qué fue lo que causó que se hayan perdido, qué pasó con el otro pescador, porque solamente rescataron a uno. Por ahí de manera extraoficial se dijo que falleció, pero pues no vimos que hayan entregado su cadáver. Las autoridades competentes, me imagino yo que la Fiscalía General de Justicia va a investigar qué es lo que pasó. Y pues ya se lo estaremos informando, ¿verdad? Porque está bastante raro. Y pasamos a otras cosas. Hoy un grupo de manifestantes otra vez se apostó en la caseta de cobro de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Estuvieron cobrando. Ellos dicen, fíjense bien, cómo utilizan ese discurso de que liberan las casetas de cobro. Así decían los maestros de la CENTE hace tiempo, ¿verdad? Que constantemente tomaban las casetas de cobro, sacaban de ahí a los empleados de las empresas que cobran las cuotas de ese tránsito por esas carreteras, y los manifestantes cobraban y se echaban el dinero a la bolsa. Pero por otro lado dicen, liberamos las casetas, en un intento por decir, pues, los automovilistas que no estén pagando esas cuotas, pero ellas las cobran y se quedan con ese dinero. Los manifestantes el día de hoy estaban cobrando 50 pesos, decían ellos, de cooperación a cada uno de los automovilistas que circulaban por esa vialidad. Justificaron que ese dinero será para apoyarse en sus gastos. Ándale pues. Araceli Cruz, vocera de los manifestantes, dijo que se requiere la desarticulación de un grupo armado para que haya garantías de seguridad, para que los desplazados puedan regresar a sus hogares, pero al mismo tiempo pidió castigo contra quienes los expulsaron de sus casas. Es un conflicto intercomunitario que tienen precisamente estas personas allá en sus comunidades de origen. El grupo dominante los expulsó, los ataca a balazos, dicen ellos, y los obliga a irse de sus casas, de sus comunidades, y no han encontrado forma de conciliar intereses, de conciliarse entre ellos mismos, y no han podido regresar. Las autoridades han estado interviniendo, pero pues ya llegan a un punto en que pues ya no pueden obligar tampoco a la otra parte a que acepte a esta en sus comunidades. Ese es el origen del problema, y por ese problema llegan, toman las casetas, cobran el dinero ellos mismos y se lo echan a sus bolsillos con el pretexto de que les va a servir para sus gastos. Eso fue lo que pasó el día de hoy. Y bien, en otros asuntos, pues ya ve que estuvimos todo el año pasado sufriendo la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Llegó un momento en que hubo un confinamiento, se ordenó a las gentes que estuvieran el mayor número de tiempo en sus casas, si no tenían nada importante que hacer en las calles, que no salieran. A eso se le llamó confinamiento, ¿verdad? Entonces dejó de haber circulación de vehículos y de personas en las calles. Dejó de haber una circulación ordinaria como la que hacemos todos los días, o hacíamos todos los días. Y bueno, pues eso definitivamente provocó muchas cosas, entre otras que disminuyeran los accidentes automovilísticos. Pues había menos carros en las calles, ¿verdad? Bueno, pues la delegación Chiapas de la Cruz Roja Mexicana informó que los accidentes automovilísticos se incrementaron en un 30% en Tuxtla Gutiérrez en comparación con los meses anteriores en las recientes fechas. ¿Por qué? Pues porque ya se decretó semáforo verde. Se acabó el confinamiento y se le dijo a la gente, pues ya puedes salir a la calle a hacer el mayor número de tus actividades, desde luego con todos los cuidados, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho,
No lo olvidemos, tenemos que recordar que estar usando cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón en la casa y usar gel antibacterial en donde quiera que se pueda para protegerse o prevenir contagios de COVID-19. Esos protocolos de salud todavía quedaron, pero a la gente se le dio permiso a que saliera a hacer sus actividades hasta donde pueda, de manera normal, y a las empresas, a los establecimientos comerciales también se les permitió que abrieran sus puertas. A eso se debió que de repente ya se saliera la gente a las calles, y a eso se refiere la Cruz Roja a partir de que se decretó semáforo verde. Aumentaron en 30% los accidentes automovilísticos en Tuxtla Gutiérrez, y una de sus principales causas, el consumo de alcohol. También se han registrado este tipo de fenómenos, aumento de accidentes en San Cristóbal y Tapachula, seguramente por la densidad poblacional y la densidad de los automóviles que están circulando en las calles, ¿verdad? Bueno, en otra información, desde octubre, le informamos que el gobierno federal había anunciado que iba a empezar una campaña de vacunación contra la influenza estacional. Esa campaña de vacunación se hace todos los años a partir de octubre, porque en noviembre empieza la temporada de frío, se incrementan las enfermedades respiratorias y una de ellas es la influenza estacional. Bueno, hubo escasez de vacunas en las instituciones de salud, estuvieron aplicándola a cuentagotas, pero también lo estuvieron haciendo primero con el personal médico. Y ahora el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que ha empezado una campaña de vacunación contra la influenza estacional para prevenir que se dispare esa enfermedad entre los capitalinos. El doctor Francisco Gerardo Coutinho Culebro, titular de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, comentó que si bien esa vacuna no previene el COVID-19, no se vayan a confundir, no tiene nada que ver con el COVID-19, pero sí es de gran ayuda porque refuerza el sistema inmunológico de las personas y sobre todo ayuda a disminuir el riesgo de contraer afecciones respiratorias de todo tipo. Y si ya el organismo está protegido contra otro tipo de virus, pues refuerza las defensas del organismo y seguramente ayuda a contener el coronavirus en un momento dado que uno llegase a contagiarse, ¿verdad? El funcionario dijo que el único requisito que deben cumplir quienes deseen vacunarse es para la población en general aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero el único requisito que se les está pidiendo a las personas que deseen vacunarse contra la influenza estacional es que no padezcan ninguna enfermedad como gripa o que no tengan temperatura, temperatura. Se les está pidiendo, pues, porque eso también ya representa un riesgo para los que están aplicando las vacunas, ¿verdad? El módulo está instalado en la segunda norte entre Primera Oriente y Calle Central, en el lugar conocido como Paso a Desnivel. Es lo que informó precisamente el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Vamos al asunto del gobernador Rutilio Escandón. Aunque Chiapas se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico, eso no significa que esté libre de COVID-19, aseguró el gobernador Rutilio Escandón, al insistir en el llamado a la población a cuidarse con mayor esmero, responsabilidad y conciencia, y cumplir las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, pues el riesgo de contagios aún sigue latente. Contagios de COVID-19. Exhortó a los chiapanecos a conservar la actitud de autocuidado, no asistir ni realizar fiestas o reuniones masivas, así como acatar las recomendaciones de los expertos en salud, como el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar la sana distancia, hasta en el hogar mismo, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y centros de trabajos. Es el llamado del gobernador. Estamos a punto de concluir. Bueno, pues fíjese que esta tarde fue localizado flotando sobre el río Grijalva de Chiapa de Corzo el cadáver de un hombre, y de inmediato se dio aviso a las autoridades para que fueran a dar fe de lo sucedido.
De acuerdo con fuentes oficiales, presuntamente uno de los lancheros que labora en esa zona se percató del cadáver flotando sobre el mencionado río, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades. Las corporaciones policíacas llegaron al lugar, rescataron el cuerpo y pues el primero que tiene conocimiento de eso, por tratarse de una persona fallecida, pues es el fiscal del Ministerio Público, y hasta este momento los datos que tenemos no nos permiten saber el nombre de la víctima, ni qué edad tenía, ni nada más, ¿verdad? Pero seguramente nuestro compañero reportero que se encarga de estas cosas ya lo estará investigando para que se lo demos a conocer en la versión impresa de Ultimátum. También le informo, ahí en San Cristóbal de las Casas hubo una explosión esta tarde en un taller mecánico y dejó a una persona herida. Fue a eso de las 12 del día. Se reportó al 911 una explosión en las instalaciones de un taller mecánico ubicado en la calle Arturo Urbina, propiedad del señor Roberto Collazo Sánchez. Se reportó esta explosión, llegaron los organismos de auxilio, se percataron de la presencia de un camión de la empresa Recomex Reciclaje Ecológico de México SADCB, encargada de la recolección de residuos automotrices, y allí fue donde hubo un conato de fuego y una explosión en el interior de la caja del vehículo y como consecuencia de la falla de la bomba drenadora y acumulación de gas del contenedor. Dejó a una persona de 55 años lesionada. Un hombre de nombre Octavio González Chacón fue trasladado al Hospital de las Culturas para su valoración y atención en una ambulancia de protección civil municipal. Y bueno, déjeme ampliarle la información de la CENTE, que le decía yo, acaba de dar una conferencia allá en la Ciudad de México, como consecuencia de la declaración que hizo el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia mañanera, en el sentido de que estaba exhortando a los gobiernos, a las autoridades de los estados de Chiapas y Campeche, que son los únicos que están en semáforo verde, a que fueran ya organizando para próximas fechas el regreso a clases presenciales y que para ello se iba a implementar pues una campaña para vacunar a los profesores. Bueno, pues los de la CENTE reaccionaron de inmediato, ofrecieron una conferencia de prensa esta tarde y la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostuvo que no existen las condiciones para el regreso a clases presenciales en Chiapas, pues el gobierno del estado no garantiza las condiciones que minimicen el riesgo de contagio de COVID-19. Lo anterior fue dado a conocer tras las declaraciones del presidente López Obrador, le decía yo. Pedro Gómez Bámaca, dirigente de la sección 7, destacó que los centros escolares tienen que recibir lo necesario, desde escobas, cloro, jabones, desinfectantes, caretas, guantes, entre otros insumos. En la rueda de prensa virtual, le decía yo, lo convocaron vía Zoom, resaltó que mientras no existan las condiciones, es irresponsable convocar a los menores y jóvenes a las clases presenciales. Entendemos también que el manejo del semáforo epidemiológico responde a las exigencias políticas, dijo el dirigente sindical. Refirió que desconoce si hay escuelas impartiendo clases en plena pandemia. Pues bueno, eso es lo esencial de la información que dieron a conocer. El presidente sugería regresar a clases presenciales en los estados donde están en semáforo epidemiológico verde, como son Chiapas y Campeche. La sección 7 del CENTE dice no. Y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también dicen no, están dadas las condiciones sanitarias para que los muchachos, jóvenes, niños, adolescentes, sean enviados a clases presenciales. Rechazo rotundo a esa propuesta del presidente López Obrador. Con eso terminamos Ultimátum Noticias correspondiente a esta noche. Muchas gracias. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.